farmacología es que en cada semestre, en este semestre vamos a ver la farmacología básica, las generalidades de farmacología, solo 2 capítulos de medicamentos de un segmento especial. Y luego en el ABP ustedes con cada problema irán viendo la farmacología que está relacionada con cada problema, sea dolor, fiebre, crisis convulsiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso determina que podamos nosotros ir caminando en el tiempo. Y a mí me parece que es un muy buen modelo. Me parece que es un muy buen modelo. En mi época aprendimos fármaco en un año, comenzamos, me parece, en tercer año, y después no teníamos clínica, no teníamos cirugía, no teníamos nada de contexto clínico, y ahí es como más complejo. De modo que a mí me parece que el formato que tenemos es mejor. Pero como dice Dana, parece que esto se va de largo. Pero Carlita, ¿cuándo se termina de aprender farmacología? Creo que es eh, algo continuo que todo el tiempo va evolucionando. Exacto, Siempre hay o que sea, estar estudiando. es continuo, como dice la Carlita, es continuo, tú siempre estarás aprendiendo porque siempre tenemos que actualizar. Entonces, hoy día vamos a revisar algunas generalidades, insisto, en la metodología primero y segundo en generalidades de FAO. Ok, bueno, entonces, nosotros vamos a revisar siempre que existe un proceso nuevo. Hoy están empezando con farmacología, no han tenido antes la cátedra. Es un proceso nuevo. Y frente a cosas nuevas uno tiene paradigmas. Entonces, hola Matías, bienvenido. Cuéntame, para ti, ¿qué es un Buenos paradigma? días, Doc. Vamos a revisar algunos paradigmas. Para ti, ¿qué es un paradigma? Em, Paradigma no son, vaya, como fundamentos de algún tema en el que todos se basan, por lo tanto, todos estamos de acuerdo en el paradigma de la farmacología y así podemos llevar la materia. Correcto, o sea, ese es un elemento, es como son fundamentos, como elementos en donde nos ponemos de acuerdo. Ángelo, ¿qué otro concepto le podrías dar a paradigma? Bienvenido. Buen día, Don. Chuta, para mí, otro concepto de paradigma, la verdad no le sabría decir, yo también pensaba lo mismo que el compañero, mi paradigma es lo que él dijo, pero otro concepto no tendría, la verdad, cómo explicar. Ok, hola Judith, ¿puedes ponerte en pantalla, por favor? Bienvenida, Judith Salomé. Eso, ahora sí ya estás en clases. Sí, estoy intentando conectarme a la compu porque mi celular no se ve muy bien, pero, pero Ok, chévere. Bueno, ya, o sea, igual para mí cuéntame es para ti qué es un casi, paradigma, Judith. es casi lo mismo, o sea, es como que igual alguna situación o problema que se pone en la vida y debemos como que resolverlo de cierta manera. Es a lo que Ajá. debemos buscar una solución. Ya, eso me parece también importante. A veces lo podemos ver como un problema también. Entonces, este contexto, como dice Judith, nosotros tenemos algunos elementos y podemos identificar a los paradigmas con estas caras. Entonces, veamos. Giovanna, cuando ves estas caras y ves esto de paradigma, ¿cómo interpretas esto? ¿Qué quiere Eh, decir? Yo creo que la primera carita es como que muestra lo que está correcto, lo que es ideal. Lo que sería ideal o Ajá. sería correcto, ok, sería importante estos dos elementos a considerar. ¿Qué emoción te da esta cara en relación a un paradigma? ¿Cómo qué emoción Felicidad. sería? Felicidad. Eso quiere decir que ciertos paradigmas pueden generar momentos de felicidad o de alegría. Nelson, ¿y esta? Podría ser de indignación o como seriedad. Puede ser seriedad, que no te genera mayor cosa. Juan Sebastián, esta. Tristeza. De tristeza. En resumen, entonces, Catherine, ¿qué podemos decir entre los paradigmas y estas emociones? Que cada uno puede definir distintas cosas. ¿Qué dice Jenny para tener más claro el panorama? Quiero tener claro lo que queremos hacer. Para mí parece que un paradigma puede dar las tres tipos de emociones. No se te escuchó bien.
un paradigma puede dar los tres tipos de emociones. O puede Claro, o sea, tener la existen misma, paradigmas que pueden generar ajá, o puede tranquilidad, tener, alegría, incluso felicidad. Hay otros paradigmas que no tienen mayor hasta ya impacto de pronto. dependería de quién lo ve. Y hay paradigmas que pueden generar miedo, tristeza, incertidumbre, y vivir con incertidumbre, eso no es muy sano. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando tenemos algo nuevo que empezar, siempre se generan paradigmas. Y entonces nosotros tenemos, yo quisiera conversar con ustedes sobre 3 paradigmas que pueden existir y relacionarlos, porque generar certidumbre es bueno. Entonces, nosotros nos vamos a dividir en 6 grupos aleatoriamente. Yo les voy a organizar y les voy a mandar cada uno a un aula. En 6 grupos van a discutir los compañeros. Van a discutir, van a reflexionar sobre 3 paradigmas. El grupo 1 y 2 va a analizar sobre el paradigma de la farmacología, o sea, los paradigmas de farmacología, es decir, las cosas que nos generan felicidad en la farmacología, lo que nos genera tal vez incertidumbre o lo que nos genera dolor, miedo, angustia. Hay cosas que pueden estar vinculadas. Entonces, el grupo 1 y 2 va a revisar los paradigmas en cuanto a la farmacología. El grupo 3 y 4, en cambio, va a ver los paradigmas relacionados con este proceso que estamos viviendo ahora sobre la educación virtual. Entonces, quiero conocer sus criterios, sus reflexiones, sus procesos, sus paradigmas que estamos viviendo y cómo se está construyendo el concepto de la educación virtual. Y finalmente, el grupo 5 y 6. Ellos van a revisar, en cambio, los paradigmas de algo nuevo que van a vivir. Y algo nuevo que van a vivir también es tener como docente al doctor Alejandro Rodas. O sea, ahí también hay paradigmas que generan felicidad, otros incertidumbre, otros miedos seguramente. Y como lo que queremos es tener certidumbres, queremos hablar sobre ese proceso nuevo que vamos a vivir. ¿De acuerdo? Entonces, solamente para tener claro y saber lo que vamos a vivir, entonces, Aaron, ¿nos puedes resumir lo que vamos a hacer? Bienvenido. Sí, hola. Va a crear grupos y los primeros grupos van a hablar sobre el... Ahí se me fue el tema. Tenemos 3 grupos. El 1, paradigmas de la farmacología, los grupos 1 y 2. El grupo 3 y 4 van a hablar sobre la educación virtual, lo que estamos viviendo ahorita. Y el 3 van a hablar sobre qué pasará teniendo como docente al doctor Alejandro Rodas. ¿De acuerdo? Estamos súper claros. Jenny, ¿tienes alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, Jenny, bienvenida. Chévere. Ok, entonces yo les voy a dividir y les voy a mandar a grupos. Es aleatorio. Ok, entonces vamos a tener 5 minutos. Apenas ustedes están en grupos, yo tengo aquí mi reloj, tenemos exactamente 5 minutos para que optimicen el tiempo. Y segundo, cuando regresemos, por favor, nombren un delegado para que sea su delegado el que exponga, el que exprese cómo vieron los paradigmas. De acuerdo, con eso tenemos orden. Luego tendremos una plenaria en donde ustedes pueden manifestar también sus criterios. Hecho. Listo, entonces estamos claros sobre lo que vamos a trabajar. Les mandamos a los grupos. Vamos a organizar 6 grupos y en este momento nos abrimos al aula y vamos a los grupos. Ok, bueno, ya estamos de regreso. Esto de la tecnología es una cosa bien chévere porque nos permite hacer estos programas, estas reuniones. Me parece muy, muy chévere. Ok, entonces vamos a revisar estos contextos de los paradigmas en esos 3 planos, en esas 3 dimensiones. Entonces, para eso nos vamos a apoyar un poco y vamos a poder anotar algunas cosas de lo que nos comentan. Ok, entonces vamos a hablar primero sobre los paradigmas de la farmacología como tal. Entonces, veamos
del grupo 1, la persona que está designada, que nos comente un poco qué hablaron, cómo vieron los paradigmas de la farmacología como tal. Cuéntenos. ¿Quién está responsable del grupo 1? Yo, Salomé. Hola, Salomé. Ya, ¿dónde está Salomé? Aquí. Ya, hola, Salomé, bienvenida. A ver, cuéntanos entonces, ¿qué conversaron sobre estos paradigmas de la farmacología? ¿Qué es lo que vieron? Ya, o sea, nosotros igual lo dividimos en los 3 puntos como las caritas felices. Y primero, o sea, vimos el que nos daba miedo, que era como que tal vez ya cuando aprendamos bien la asignatura y todo, poder algún día ya prescribir algo a nuestros pacientes y que tal vez demos una mala prescripción porque no hayamos analizado bien el perfil del paciente y todo, y bueno, eso nos da un poco de miedo. Algo que nos daba incertidumbre es que esta materia es nueva y es compleja y es bastante exigente, entonces eso nos da un poco de miedo a lo largo de, o sea, incertidumbre a lo largo de nuestro semestre. Y algo que nos da igual alegría es lo mismo, que es una materia nueva y bueno, nos provoca bastante expectativa ya ir aprendiendo esto porque es nuevo para nosotros y igual algún día ya, como esta es la base, podremos dar prescripciones y ayudar a nuestros pacientes. Y eso. Ok, perfecto. Yo creo que Salomé nos ha dicho un montón de cosas vinculados a estas percepciones, que tienen alegrías y tienen también temores, dice Salomé, que es bueno. Alegrías en el sentido de que nosotros nos estamos formando como médicos. ¿Para qué nos formamos como médicos? Porque queremos servir. Para servir, dentro del contexto de la salud, una de las herramientas importantes resulta ser farmacológicamente cómo vas a apoyar. Y claro, vas a tener mucha satisfacción cuando tus pacientes, tú les ves, les prescribes y tus pacientes se recuperan. Mucha satisfacción y tu sentido de servicio, la razón por la que somos médicos, entonces te sientes muy contento. Pero si te equivocas, ahí es en donde le surge el temor, es decir, una responsabilidad. Y esa responsabilidad, entonces, implica un poco de temor si es que prescribe. Y por eso la necesidad de sentarnos aquí hoy para empezar a organizarnos. ¿Cómo vamos a trabajar de modo que no te equivoques y que tú prescribas adecuadamente? Entonces, hay algunos elementos también que nos han dicho. Es una materia compleja, tiene una carga académica importante, es una materia exigente porque al fin del día tienes que conocer esto. No es una cosa así como muy light, muy sencilla. Y obviamente también tienes muchas expectativas. Me parece muy bien. El grupo 2, ¿qué podría complementar a lo que Salomé nos ha mencionado? Algo adicional que podríamos complementar es que, o sea, como usted mencionó antes, va a ser algo de constante aprendizaje y igual nosotros necesitamos bastante lo que viene siendo la memoria. Entonces, por ese lado va a ser igual complicado, queríamos nosotros. Ok, eso es muy importante. Tenemos una materia extensa, compleja con un montón de nombres y con un montón de circunstancias. Porque Michelle, por ejemplo, para prescribir un fármaco, ¿qué crees que necesitas saber para prescribir un fármaco? Primero saber de qué se trata el medicamento, cómo está compuesto y cómo voy a administrar al paciente. ¿Qué dices, Martín? ¿Algo más? O sea, también sería lo mismo. Saber qué el principio activo del medicamento, cómo va, o sea, a dónde tiene que ser administrado, todo ese tipo de cosas también. Cuando dice Martín todo ese tipo de cosas, quiere decir la forma farmacéutica, los miligramos, la presentación, la vía de administración, cuántas veces se da al día, cuáles son los efectos secundarios, los mecanismos de acción, con qué interactúa, a qué horas tengo que dar, con qué puedo dar, con qué no puedo dar. Sí, tienes un montón de cosas. Y claro, como dice Gabriel, eso implica que tengas que saber y tiene que estar aquí. Y nosotros podemos o debemos confiar en nuestra memoria, ese es un problema. Entonces ese tema tenemos que resolver.
Porque si nosotros, hay personas que tienen buena memoria, hay personas que no tienen muy buena memoria, y entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo se van a acordar? Para eso les vamos a poner un ejemplo, para ver que eso es un tema que tenemos que resolver. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 medicamentos. El uno se llama metamizol, el otro se llama metimazol y el otro se llama mebendazol. A mí, ¿qué te parece esos 3 medicamentos? Que tienen un nombre algo parecido y dos de ellos se diferencian solo por una letra. Son muy parecidos, se diferencian por una letra, pero una cosa que a mí va a ser importante. El metamizol es para el dolor. El metimazol no sirve para las crisis tiroides. ¿Sí? Y el mebendazol es un antiparasitario. Entonces, interesante. Suenan igual, pero tienen totalmente distintas. Entonces, Doménica, ¿qué opinas al respecto? Verás, el metamizol es para el dolor, el metimazol es para crisis tiroides y el mebendazol es un antiparasitario. ¿Qué crees que puede pasar si por una letra te equivocas? Puede causar diferentes efectos adversos porque hacen cosas muy diferentes a pesar de que los nombres son similares. Exacto, parecería que siendo con nombre similar pertenecerían al mismo grupo, sería como muy fácil de recordar, pero vemos que muy similares, pero tienen acciones totalmente diferentes, con mecanismos de acción totalmente diferentes y para diferentes indicaciones, polarizadas. Entonces, Giovanna, ¿qué crees que podemos hacer así? ¿Cómo hacemos para acordarnos de esto? Vamos a confiar en la memoria de aquí en unos 3 años. O sea, yo creo que existen como que métodos de aprendizaje para cada persona. Entonces creo que cada quien debería como que acomodarse y ver cómo le funciona o tratar de relacionar estas palabras con alguna otra cosa. ¿Cómo relacionarías tú? Algo importante que tú dices que es un tema individual, que cada uno sabe cómo le hace. Y por lo tanto, tu proceso de aprendizaje, de memorización o de relación para no equivocarte, ¿no es cierto?, en la prescripción, cada uno tiene que buscar la forma. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo relacionarías, Giovanna? ¿Qué te suena o cómo podrías apoyar para acordarte? Y al final de la clase sepamos que el metamizol es para el dolor, que el metimazol es para el crisis tiroides y el mebendazol es un antiparasitario. ¿Cómo podrías? La verdad tendría que pensar por un buen rato porque creo que sí está difícil relacionarle. ¿Alguien tiene una idea de lo que hemos visto ahorita y que nos puede ayudar para relacionar? El metimazol, que es para tiroides, yo lo relaciono con meti, el tiroides. Entonces ese ya lo ya estaría como diferenciado ahí. ¿Ya? Ok, lo que dice Aaron es súper importante. Este contexto del metimazol se asocia con tiroides. Y ese concepto de tiroides puede ser un elemento que a nosotros nos apoya para acordarnos. Me parece muy buena observación. Y que está relacionado con decir, Giovanna, si busquemos una forma en la que yo me puedo acordar. El metimazol, que tiene el ti, es de tiroides. Entonces ahí la memoria ya no es tan necesaria la memoria como tal, sino la relación, la asociación que nos decía Giovanna. Ok, con el metamizol, ¿cómo me podría acordar? Algo decía Michelle, tenía alguna idea. ¿Yo? Sí, me parece que vi que comentabas o tenías una idea. Es que yo solo me acordara como que meta, dolor, meti, tiroides y mebe, parásitos. Ok, entonces del meta, del dolor, ¿no es cierto? Puede ser un analgésico, que tiene una A, y un analgésico, por ejemplo. El metamizol es un analgésico y sirve para el dolor. Entonces, la palabra analgésico
me puede ayudar aquí. Entonces incorporo analgésico. Y digo, esta A es de un analgésico y me puede servir. Y son los churros los que estamos haciendo. Y estos churros son los que nos ayudan a recordar. Y el mebendazol, ¿cómo podría ser? Alguien que podría darnos una idea de cómo me puedo acordar del mebendazol como para parásitos, siendo un antiparasitario. ¿Alguien que tenga alguna idea? Carol. En mi caso yo le relacionaría con la B, o sea, esa B me suena a ameba, entonces yo le relacionaría así. Correcto, entonces aquí tengo amebas, y esta B de las amebas me sirve entonces este MEV de amebas. Resulta muy interesante. Entonces, Jorge, ¿cuál es la conclusión, la reflexión de lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido de este análisis? Partiendo de que veníamos de un problema de que hay que memorizar, que es complicado, que esto transforma en una materia compleja, que es exigente y que al fin eso puede generar un temor. Miren, se hace un churro interesante. Entonces, Jorge, ¿cuál sería la reflexión? Bueno, primero que sí tiene su grado de complejidad, pero la complejidad podemos, digámoslo así, como disminuirla ayudándonos con mnemotecnias, creo que se llama lo que estamos haciendo. Correcto. Para lograr como que absorber mejor la información y tener, digamos, palabras que son más comunes como para nosotros como analgésico, parásitos, y una palabra tan, se podría decir que difícil de memorizar o compleja o confusa como metamizol y metimazol y todo eso, podremos llegar a ser más factible que nuestro, digamos, cerebro logre absorber esta información y logremos como que llegar a concretar la información en la cabeza mediante palabras mucho más sencillas, perdón. Ok, perfecto. Lo que nos dice Jorge nos dice un proceso muy importante. Ok, entonces, Victoria, esto que hemos desarrollado aquí en el campo académico, pedagógico, este trabajo que hemos hecho aquí, ¿cómo le denominarías a esto que hemos hecho? Hoy día hemos estado revisando metamizol, metimazol, mebendazol. Y hoy día hicimos esto aquí en el aula contigo, o tú hiciste esto en la casa. Victoria, ¿cómo le llamarías a esto? No te escuchamos. Ahí, pero un poquito más alto o más cerca, no sé. Ya, a ver, cuéntanos, Victoria, ¿cómo le llamarías eso? No se te escucha. Juan Sebastián, ¿cómo le llamarías eso? O sea, el método de aprendizaje. A este documento, más que al método, a el documento, a esto que hemos hecho. ¿Cómo le llamarían? Mnemotecnia. Ajá, mnemotecnia. El método es mnemotécnico y el documento un mapa. Que puede ser un mapa mental, ¿no es cierto? Y yo puedo asociar un mapa conceptual. ¿Eso qué quiere decir entonces? Jacqueline, la reflexión, ¿cómo vamos a aprender farmacología? Tendríamos que relacionar a muchas cosas porque saber el concepto primero, con qué tienen que ver la letra o el significado de cada, dividirlo, meta, misol. O sea, hay muchas, en un mapa mental incluyen muchas cosas. Okay. Tienen que relacionarlo. Entonces, la reflexión de esto es que si la materia es compleja, nosotros tenemos que hacer mapas. Y es una de las razones por qué nosotros en la cátedra de farmacología tenemos un proceso. Y el proceso es que hoy día revisamos, analizamos, ustedes vienen con prerequisitos, analizamos aquí las cosas que ustedes han revisado y se termina en un mapa todos los días, todas las clases. ¿Por qué? Porque en el mapa ya tienen cómo relacionarse, hace más fácil. Porque si no es fácil, y yo les digo, vamos a estudiar farmacología, perfecto, estos son los libros, vayan y lean, y pum, ya no necesitaríamos nada más. Necesitamos porque debemos comprender, reflexionar, entender cómo es, qué vamos a hacer, tomar decisiones.
Y entonces para eso necesitamos un mapa que nos permita recordar. Mientras más extensa sea la materia, mejores mapas tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una reflexión de por qué la farmacología, o vas por el camino difícil, solo leer, o vas por un camino más cómodo, que genere menos temor, menos incertidumbre, menos miedo, y que es el desarrollo mnemotécnico de relacionar y generación de un mapa. Entonces, las cosas se dan desde el punto de vista pedagógico, del conocimiento, del método que vamos a trabajar, por esta razón, por las que ustedes han mencionado perfectamente. Y cuando tú ya tienes esto, entonces ya es más sencillo trabajar realmente, ya es más fácil trabajar. Entonces, sí nos vamos a acordar. Entonces, por ejemplo, Carlos Alberto, recuérdanos los 3 medicamentos que no nos debemos confundir. ¿Cuáles eran, Carlos Alberto? Los 3 medicamentos que no nos tenemos que confundir. Metamizol, metimazol y mebendazol. Mebendazol. Sí. Perfecto. ¿Sí le vieron a Carlos Alberto cómo pone en el cielo su imagen? Porque está escrito en el en su concentración, en su mente. ¿De qué te acordaste, Carlos Alberto, para acordarte las palabras? ¿De qué fue? En lo que vimos, A de analgésico, T de tiroides y ameba. Correcto. ¿Ven cómo este contexto, tanto que hemos hablado, se resume en eso? Entonces, el ejemplo con Carlos Alberto es un ejemplo claro de que el método funciona. Entonces, trabajemos en ese contexto y va a estar perfecto. Listo, ok. Chévere. Veamos lo que dice el grupo 3 en relación a estos paradigmas de la virtualidad, lo que estamos trabajando aquí ahora. Creo que es oportuno y es importante discutir un poco de ese tema. A ver, cuéntenme del grupo 3. Ya. Nosotros le dividimos como que en cosas positivas, cosas así como que negativas y las que son como que regulares. Correcto. Entonces, dentro de las cosas positivas que podemos sacar, dentro de lo que es estar en la casa, se puede descansar más, puedes tener un poco más de tiempo de estudio y organizar de mejor manera tu horario, debido a que como estás en tu propia casa, tú sabes cómo se mueven las cosas ahí y todo eso. De ahí en cosas que se podrían decir que son como que regulares, lo que uno espera o cómo puede desenvolverse el docente de manera virtual, debido a que puede ser que el docente sea un gran docente en manera presencial, pero necesita esta relación alumno-docente para poder llevar a cabo la impartición de la cátedra, que es un tema muy importante para todos en cuanto al estudio. Y en cosas negativas, cogimos lo que es no poder tener las prácticas que nos parecen muy importantes dentro de la materia, de todas las materias en sí, me parece. Hay una mala, se podría decir, socialización entre nosotros, debido a que, como estábamos ahí comentando, lo más cerca a tener una socialización es lo que acabamos de hacer en estos grupos pequeños, debido a que son grupos pequeños y hay como hablar más, hay como desenvolverse de una mejor manera. Y me parece que eso es lo más importante. Perfecto, Jorge, te agradecemos muchísimo. Yo creo que son reflexiones muy importantes, son reflexiones trascendentales y que están muy bien organizadas. Es desde el lado positivo, porque todo tiene lados positivos, negativos y cosas fundamentales. Pero a partir de estas cosas que menciona Jorge, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones y cambiar nuestros modelos. Por ejemplo, cada vez trabajar más en grupos, para que ustedes juntos tengan ese espacio en donde incluso nos reímos, nos sentimos cómodos, exponemos, voy a tener mi tiempo, soy responsable, generamos cosas muy bonitas, y ese proceso de socialización, ¿no es cierto? Muy interesante, el hecho de que estén en grupos a veces diferentes, con diferentes personas, la comunidad del grupo es poderosa, porque tienes los talentos de unos compañeros que apoyan las debilidades de otros. Tú tienes tus talentos y tus debilidades, y eso se une, y eso es muy importante. Entonces, vamos a tratar de que en el contexto de lo que tenemos que ver, siempre tengamos espacios de
de organización de grupos de discusión, de análisis, y que ese contexto de socialización se lleve en buenos términos. Y me parece muy bien. Coincidimos en el hecho de que los problemas de las prácticas son complejos. Si tú estarías en el internado, un internado online es muy complicado. Pero las prácticas del internado obviamente se hacen presenciales con muchas limitaciones y dificultades por protección, hasta que el colega que está de interno ahorita todavía tenga las destrezas del manejo hospitalario, que son los que tienen los médicos residentes y que están frente al COVID ahí jugándose el físico todos los días, y después tienen que ir a la casa y llegar a la casa donde los papás, los hijos, la familia, una situación muy compleja. Creo que es responsable lo que estamos haciendo por protección. Pero va a haber un momento, Jorge, y con todos ustedes, va a haber un momento en donde suplamos la necesidad de las prácticas. Vamos a tener que esperar un poco. Y hay un momento en donde vamos a retomar seguramente las prácticas y en donde uno esté más cómodo. Hay cosas también que a veces cuando tú estás en el hospital, haces muchas cosas. Estás en la práctica, estás con el paciente, estás con muchas cosas. Pero resulta que en esas prácticas falta el espacio de la reflexión, de cómo y qué estás haciendo bien. Entonces, estos espacios virtuales en donde no es la práctica, nos sirve para ser más reflexivos, para analizar las cosas que tenemos que hacer, para que cuando estés en el hospital hagas con más tranquilidad tu práctica. Entonces, resulta una fortaleza. Ahí se asocian bien. Entonces, perfecto. El grupo 4, me gustaría, ¿cómo aporta? ¿Qué más han visto de este contexto? Muchas gracias, Jorge, y el grupo de ustedes por su participación. Bueno, nuestro grupo hizo una lluvia de ideas y sacamos igual cosas positivas, negativas y regulares. Entonces, en el aspecto positivo es que actualmente tenemos la dicha de gozar de una época virtual, y esto de cierta manera nos permite continuar con nuestro aprendizaje y no estancarnos. Entonces, somos afortunados de poder tener internet en nuestras casas y un medio digital para podernos comunicar y tener alcance a nuestra educación. También la educación virtual nos exige más tanto profesor como alumno. Entonces esto representa una gran responsabilidad y también nos permite que nos nazca más dudas, y asimismo como que tratar de indagar más de las clases sobre los temas para nosotros también entender mejor la materia, y en un futuro pues que estos conocimientos queden sólidos y ser unos buenos médicos. Compartiendo con lo que dijo el grupo anterior, que sí es más difícil que tener una relación física con los profesores y con los compañeros, es más difícil establecer esta relación de comunicación. Pero también mucho de esto también requiere también de motivarnos, de la motivación para continuar aprendiendo y ver que no estamos pasando por una época fácil. Entonces tratar de seguir con la motivación y tratar de aprendiendo, y eso, y tener mucho compromiso más de nosotros, porque sí es un poco más difícil. Ok, yo creo que Cami y su grupo nos complementa perfectamente a lo que ya revisamos. En el sentido de que tenemos muchos aspectos. Primero, me parece una palabra muy aceptada y oportuna. Nosotros somos dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos internet en la casa, tenemos conectividad. Lo que sí vemos claramente que muchas personas lamentablemente no tienen acceso, entonces sí somos dichosos y tenemos esos privilegios. Y esos privilegios nos permiten continuar. Entonces hay cosas que tenemos que rescatar y tenemos que saber que a Dios gracias por las circunstancias que la vida nos da, tenemos ese acceso. Es clave la responsabilidad, el autocontrol, la madurez. Yo creo que eso nos hace evolucionar. Ustedes saben que en la evolución implica cambio. Ninguna evolución es sencilla. Ninguna evolución no es dolorosa. Todas las evoluciones son costosas, requieren esfuerzo, pero ese esfuerzo de las personas que han hecho el cambio
Entonces, son las que permiten pasar a una nueva época, a un nuevo estado. Entonces, yo creo que este contexto ahora nos ha hecho cambiar mucho. Nosotros como docentes tenemos que aprender muchas tecnologías sobre estos elementos para poder diseñar de la mejor forma para que ustedes estén cómodos y tengamos y cumplamos las expectativas que ustedes tienen, es lógico. Y de igual forma, ustedes tienen que comprometerse en el proceso, saber que es responsabilidad de ustedes, porque ustedes pueden estar en el aula, pero no sé si están en cuerpo y alma, porque pueden estar en la pantalla y el alma estar en otra historia. Y su compromiso es aprovechar este tiempo para discutir, reflexionar, y como dice la Cami, entonces, esa comunicación tiene que ser súper asertiva, motivadora, de evolución responsable. Yo creo que todo lo que hablamos de la farmacología como tal, en este entorno tenemos que asociar y asociarlo a nuestro favor, con responsabilidad, con autocrítica, con madurez. Entonces, vamos a salir más maduros, vamos a salir mejores, dado la necesidad de este cambio, de esta evolución. Entonces, yo creo que se han dicho muchas cosas muy valiosas y eso al fin de cuentas nos da ciertas conclusiones. Entonces, David, en resumen, en conclusión, ¿cuál sería nuestra actitud para tomar nuestra recomendación, para tomar nuestras clases virtuales? ¿Cuál sería tu criterio, David? David Palacios. Está en volumen bajito, no se te escucha. No se te escucha. Ahora creo. ¿Ahí me escucha? Bien bajito. Tal vez tu micrófono le acercas más a la boca. Si es que es el micrófono. Ahí, prueba, David. Bien bajito se le escucha a David. Vamos a tratar de arreglar eso. Mientras tanto, podríamos pedir otra colaboración. ¿Qué dices, Ángelo? En resumen, ¿cómo podríamos hacer? En resumen, para llevar a cabo esto de la educación virtual sería ser responsable, adaptarse. Las dos palabras más importantes que sacaría de eso. Correcto, me parece muy bien. La adaptación es la clave, es un proceso evolutivo. Perfecto, ok. Y el tercer reto y paradigma también importante en estos cambios, en estos procesos nuevos que vamos a vivir, también son los paradigmas vinculados al doctor Rodas como docente. Ahí también hay paradigmas que generan caritas tristes, caritas felices. Entonces, oigamos a los compañeros del grupo 5 a ver qué es lo que nos dicen. Bueno, buenos días, Doc. Nosotros igual trabajamos con el sistema de las caritas de diferentes emociones. Y bueno, una de las primeras cosas, o sea, en las partes que nos emocionan, que nos ponen alegres, es el hecho de tener un nuevo profesor que sobre todo tenga un paradigma de aprendizaje nuevo, que es algo que también investigamos, un paradigma educativo. Que está entonces en lo que nosotros terminamos acordando es que lo que nosotros buscamos en este nuevo paradigma educativo es un aprendizaje dinámico que logre, o sea, que nos logre estimular a nosotros como estudiantes en el ambiente en el que estamos, porque es bastante diferente que en la universidad. Y así nosotros también poder guiarnos por este paradigma educativo llevado por el profesor. En la parte que o sea, neutral, que sí nos preocupa un poco es la relación docente-estudiante con esta nueva modalidad virtual, que no es la misma que en la universidad. Y sentimos que eso a veces puede afectar cómo se llevan las clases, porque pueden haber desacuerdos y demás. Y algo que nos aterra y parece un poco raro es que también nosotros estamos recibiendo un nuevo profesor y no sabemos cómo va a ser este nuevo profesor, porque no hemos tenido, por lo menos una parte, algunos estudiantes no hemos tenido los mejores profesores durante toda esta carrera. Entonces también nos asusta esa parte de tener un nuevo profesor y cómo va a ser nuestra relación con él. Eso. Ok, perfecto, Matías. Me parece muy interesante y yo quiero rescatar
el hecho de que siempre es una oportunidad y que tienes de alguna forma alguna historia de que estamos trabajando en un nuevo paradigma, en una nueva forma de trabajo. Sabemos que no es igual que lo presencial, pero eso se transforma entonces en un reto para nosotros, una necesidad de cambio, una necesidad de trabajar. Lo que sí es fundamental es el hecho de que tengamos que hacer las cosas para que cuando tú tengas a las 7 de la mañana del día miércoles no te aterres tú otra vez con este ñato. Entonces eso va a ser muy importante tomar en consideración. Vamos a hacer las cosas para que cuando te despiertes y cuando sepas que vas a venir, vengas contento, vengas con ánimo y sepas que vamos a venir a trabajar y que sea productivo. Me parece muy importante. Antes de decir algo más, quisiera oír los del grupo 6, cómo se complementan a lo que Matías y su equipo ha desarrollado. Casi tenemos básicamente lo mismo, pero yo lo definí como una situación de incertidumbre y miedo a lo nuevo. Porque Matías es un nuevo método de estudio que nos va a poner retos a todos nosotros para acoplarnos a lo largo del semestre. De ahí también pusimos algo de curiosidad por todo lo que sus conocimientos van a aportar en esta carrera. Y es para que se despierten. Ok, bueno. Yo creo que es muy importante. Siempre hay cosas que generan miedo o que generan conocimientos. Dice, chuta, el doctor es así, sabe cocinar. A mí me gustaría los otros compañeros que comenten cosas que han sabido y que les da o incertidumbre o temor o dolor. Porque eso también puede pasar. Entonces, que han sabido de cosas que puede generar incomodidad. Sobre todo eso. ¿Por qué? Porque hoy día como estamos trazando nuestras líneas, tenemos que saber el por qué o cómo podemos cambiar también. Si estamos en una evolución, la Cami decía, estamos en una evolución. Y eso es necesidad de cambio. Entonces, hagamos las cosas efectivas para cambiar y que la vida sea más cómoda. Full cómoda no va a ser, eso sí es garantía, porque nunca una evolución es cómoda, pero que sea transitable. No sé, cualquiera de los compañeros que quiera exponer algo que le han dicho y que conocen y que pasa. ¿Qué averiguaron? ¿Qué les dijeron? Ok, si no averiguaron, yo mismo les voy a decir. Pero les voy a decir en el lapso de una presentación en la que estamos terminando cómo será nuestra metodología de trabajo, pero ha sido una reunión súper buena este análisis que hacemos. Entonces ahora les voy a decir yo directamente cómo estructuramos y voy a tratar de dar los justificativos del por qué lo hacemos. Porque en ese contexto, si es necesario hacer un cambio, lo haremos, pero tenemos que dar soporte, sustento, justificación. ¿De acuerdo? Ok, ha sido un ejercicio muy chévere. Vámonos entonces nuevamente. Voy a hacer una presentación muy breve ahora, en resumen, basado en las cosas que hemos visto, de cuál va a ser nuestra metodología de trabajo. Y en el entorno ustedes siéntanse con la posibilidad de comentar o de hacer alguna pregunta. Ok. Entonces, estamos en esto. Estamos en este contexto, ya hemos hablado sobre nuestros paradigmas, entonces ahora vamos a hacer tesis, es decir, quiénes somos, dónde estamos y cómo vamos a trabajar. La farmacología, como hemos mencionado, vamos a tener como objetivo revisar las partes básicas de la farmacología, y lo que es común a todos los medicamentos. Dentro de eso vamos a ver lo que es farmacocinética, farmacodinámica, farmacopatología, todo lo que es como común a todos los fármacos. Adicionalmente, nosotros en el tercer parcial, vamos a revisar un grupo farmacológico fundamental que es el neurovegetativo. El neurovegetativo implica el simpático y el parasimpático, entonces vamos a ver farmacología del neurovegetativo. ¿Qué nos obliga? A que vengan ustedes en el contexto con prerequisitos. Yo les voy a anticipar lo que vamos a ver en la siguiente clase. Voy a ver, por ejemplo, absorción, vengan viendo potencial de membrana, transporte de membrana, vengan viendo todas las características fisiológicas de transporte, ¿cierto? Entonces, yo les anticipo, y con esos prerequisitos venimos de discutir. Y esa discusión entonces ya se vuelve mucho más dinámica. Así es como va a funcionar. Ahí es cuando veremos estos fármacos.
Otro elemento fundamental que veremos en este parcial son las fases del desarrollo de la investigación médica. Hoy estamos viviendo un tema crucial con el tema de la vacuna. Y entonces estamos en el curso del desarrollo de un medicamento. Y entonces tenemos que saber por qué, quién, cómo, cuándo, dónde, a quién le creemos, a quién no le creemos y qué consideraciones se tienen para esto. Entonces eso veremos cómo es la estructura de las fases de investigación, del desarrollo de la investigación. Y finalmente veremos cómo se hace una receta y sobre todo cómo nosotros debemos de actuar para generar una prescripción razonada, que sea una prescripción coherente, con lógica, con criterio. Eso quiere decir una prescripción razonada. Esos son los grandes capítulos que nosotros vamos a ver. Ok, esto vamos a ver dentro de un entorno filosófico y cultural. ¿Qué quiero decir? La Cato, la puse. Ustedes saben que tenemos modelos de estudio, modelos pedagógicos dentro de una cultura también. Y dentro de una visión de servicio, de una visión de apoyo, con principios, con valores. Entonces eso va a ser muy importante tomar en consideración. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir al fin del día? Entonces, nosotros no queremos solamente buenos profesionales. Es bueno tener buenos profesionales. Pero yo creo que para nosotros va a ser muy importante el tener también muy buenos seres humanos que sean médicos. Porque un buen médico, pero que tenga un problema gravísimo con los pacientes, con los estudiantes, es un problema. Entonces, queremos que sea íntegro, quiere decir una persona con valores, con principios, que entienda, que escuche, que vea el contexto social, que sea un ser humano con actividad profesional médica. Y que no sea solo el conocimiento, sino también sus destrezas. Entonces, lo de las prácticas van a ser en su momento importantes. Y hay una cosa fundamental, ¿para qué nosotros estamos sentados aquí? No es para aprender los medicamentos, es para tomar las decisiones con los medicamentos que has analizado, que has reflexionado. Es decir, al fin del día lo que tú haces es tomar decisiones. Entonces, cuando tienes que tomar decisiones, eso implica que tienes una responsabilidad importante. Cuando yo les pregunto, ¿para qué estamos acá? Me gustaría que parte de la reflexión sea que al fin del cuenta vos prescribes y tomas decisiones. Lo que vamos a es encontrar el sustento, el soporte, la materia con la cual tomas decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentir realmente, y ese es el objetivo que nos queremos. Para lograr eso, ¿qué se necesita? Se necesita primero, y nosotros vivimos la educación desde un nacer, desde un estar, lo que ustedes mencionaban, ¿sí? La práctica, el iris, el contacto con la comunidad, aprendiendo de lo que vivimos, de las emociones que nos da con nuestros pacientes. Ahí aprendemos. Hoy día es complicado. Tenemos que hacerlo y cambiar este proceso evolutivo hasta que lleguemos y extrañamos el iris, y cuando estemos ahí con el soporte, conocimiento de farmacología, entonces hacemos cosas buenas, súper buenas. Hoy día la condición no es tan así. El COVID no nos limita. Y por lo tanto tenemos que estar en casa, tenemos que utilizar otras destrezas como el aula virtual, hacer esta evolución y utilizar eso. Porque no queremos ser responsables de las consecuencias que generan en los hogares. Ustedes han visto, en todos los hogares hemos tenido ya historias de pacientes con COVID, con fallecimientos, con complicaciones. Entonces nos genera esa responsabilidad. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo y digo, hoy día voy a ver cómo se hace un fondo de ojo. Yo puedo utilizar 3 medicamentos. Puedo utilizar fenilefrina, puedo utilizar atropina o puedo utilizar el ciclopentolato. Y entonces ahora, ¿cómo decido? Para decidir cuál de los 3 utilizo, ¿qué necesito saber o qué necesito hacer? ¿Qué dirías, veamos, alguien que no ha participado todavía? A ver, Jenny, ¿cómo hago para saber si es que utilizo atropina, fenilefrina o el ciclopentolato? ¿Qué necesitarías tú para saber cuál de las 3 escoges para hacer un fondo de ojo? Pues como usted mismo está escribiendo ahí, hay que saber la anatomía, la fisiología y la bioquímica. La anatomía para ver cómo se realiza el fondo de ojo, dónde debe estar. La fisiología de los medicamentos para ver cómo estos actúan, y la bioquímica igual para ver las contraindicaciones o cualquier cosa.
decidir cuál sería el medicamento correcto para realizar ese examen. Ok, perfecto, como Jenny nos menciona, sería complicado si nosotros no tenemos principios básicos de fisiología, de morfologización, de bioquímica. Entonces es un poco complicado ese contexto, ¿cierto? Para nosotros es importante. Por lo tanto, insistimos en que ustedes tienen que venir con los prerequisitos. Eso va a ser para nosotros fundamental. ¿De acuerdo? Ok, entonces, desde el ámbito ya de organización, esto es la asistencia. La asistencia quiere decir, están en cámara, están presentes, están vivos en cuerpo y alma y participan. Eso para mí es fundamental. Entonces vamos a tener nuestra organización y así es como nosotros nos vamos a organizar. Si yo tengo aquí iconos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí para tener claro el panorama. Voy a tener un ejemplo aquí. ¿Ya? Entonces, en base a lo que nosotros hemos mencionado aquí, ¿ya? Veamos, Shirley, cuéntanos, en base a lo que hemos dicho, ¿qué son ellos? ¿Qué están? No están presentes. No están presentes. Quiere decir que falta, ausencia, ausencia, ausencia. Eso para mí va a ser muy importante. En nuestra metodología es fundamental la presencia. La presencia es no solamente asomarse con la carita en la pantalla, sí, sino la participación. Pero esto ya es ausencia definitiva. ¿Sí? Esto es ausencia definitiva. Entonces eso va a ser fundamental. De modo que para nosotros en el contexto de lo que vamos a trabajar como estrategias es la presencia activa en clase. ¿De acuerdo? Entonces, así es como yo asumiría, a esto se llama asistencia. ¿De acuerdo? Ok, entonces, dentro de las estrategias necesitamos y queremos que ustedes trabajemos en grupos, que trabajemos con equipos, que organicemos, que seamos motivados y de modo que de esta forma podamos desarrollar bien nuestras clases. Se necesita mucho de ustedes, de una buena reflexión, de hacer un buen equipo, de generar y construir. En nuestras aulas virtuales, en nuestros grupos, tenemos que ser súper proactivos. ¿Cuál es mi función? No esperen que yo venga a darles la cátedra así como niños. No. Venimos a tener reflexiones, a opinar, a manejar con análisis crítico lo que tenemos que revisar. ¿De acuerdo? Entonces eso va a ser muy importante. Mi función es facilitar el aprendizaje, la organización, que en el camino vayamos viendo. A veces hay cosas que son complejas, pero al fin del día para nosotros es muy importante revisar. Este análisis crítico nos permite tomar decisiones. Las compañeras que están al frente ya son doctoras, fueron nuestras estudiantes y ellas están tomando decisiones. Entonces sepan que ustedes están hoy aquí, mañana tomando decisiones en el hospital. Un día ustedes van a ser los directores de los hospitales y van a ser quienes definen qué medicamento administramos en los grupos, qué protocolo trabajamos, qué pruebas hacemos, qué vacunas utilizamos. Ustedes. Pero eso se hace siempre y cuando sepas que desde el principio uno tiene que aprender a tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la pregunta fundamental? Es decir, ¿cómo tomo decisiones? ¿Basado en qué criterios? Y eso es lo que nosotros vamos a consolidar o trabajar en este semestre. ¿De acuerdo? Ok, nuestro horario es cómodo. Estamos en la mañana. Es bueno que vengan y se tomen un cafecito y tengan un café, un líquido, una fruta, para que estas 2 horas sean cómodas y que no tengamos un problema de cansancio. Yo creo que el horario es bueno para nosotros. Tenemos 7 de la mañana. Entonces, Alison, ¿a qué horas empezamos hoy clases? A las 7. 7 en punto empezamos. Yo generalmente, como algunos compañeros se dieron cuenta, generalmente estoy 10 minutos antes. Y esos 10 minutos puede servir para quien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario específico, cosas vinculadas. Tengo 10 minutos antes para tener ese tiempo individual o con grupos. ¿De acuerdo? Pero la clase empezamos puntual. Pero puede pasar que
puede pasar que, que tenga una dificultad y que me demore 5 minutos. Como estamos basados en principios y en responsabilidades y en una vida y en una relación respetuosa, entonces yo les voy a llamar y les voy a decir, chicos, me voy a demorar 5 minutos, discúlpenme por favor, y ya nos vemos luego. De igual forma me gustaría que si ustedes tienen un problema, también nos comuniquen, para no estar en las incertidumbres. Yo creo que eso es un acto de consideración y de respeto. Ustedes ya tienen representantes, ¿cierto? ¿Es la Cami? Sí. Cami, eres tú la representante, ¿cierto? Entonces, con la Cami, yo le voy a llamar a la Cami, le voy a escribir, le digo, Cami, disculpa, me voy a llegar 5 minutos, espérame, o 10 minutos. Y esperamos que también los compañeros sean súper respetuosos y también nos avisen o nos indiquen cualquier situación. Por ejemplo, Carlos Alberto se dañó la cámara y me dice, doctor, discúlpeme, yo le estoy escuchando, tengo dañado la cámara. Ok, yo voy a entender. Cuando nos comunicamos asertivamente, entonces todos nos entendemos. Pero no puede ser todo el tiempo porque nos quitamos un montón de problemas cuando nosotros estamos actuando permanentemente. Y es parte de un requisito para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, con Cami y estos entornos así lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo va a ser la puntuación? Nosotros tenemos sobre 50 el parcial. 5 puntos va a valer tu participación, tu asistencia. ¿Qué quiero decir? La gente que está participando. Yo me doy la vuelta, tenemos bastantes estudiantes, lo cual es bueno. Pero a veces cuando les digo qué opinan, quienes no han participado por ABC de razón, es el momento. Cuando les digo qué opinan, me gustaría oír algún comentario, ahí me gustaría, quienes no han opinado, quienes no han estado en el contexto, ese es un buen momento para eso. Porque de alguna forma yo les digo, a ver, Domi, ¿qué opinas? Carlos Alberto, ¿qué opinas? Jorge, ¿qué opinas? Pero a veces me salto por A o B, y no quiero que se sienta ni excluido, ni que no le veo, si me explico. Porque me puede decir, por ejemplo, Nelson dice, chuta, Doc, a mí nunca me preguntó, o sea, mala nota, ¿cuál es el problema conmigo? No tengo ningún problema, solamente que a veces me puedo saltar y estoy ahí. Entonces, para evitar eso, ¿qué va a pasar, Nelson, cuando yo diga, ¿qué opina del puntaje? Nosotros ya tendríamos que, nuestra responsabilidad sería ya opinar. Correcto, participar, opinar, dar tu criterio. Para mí es muy importante. Entonces, si alguien se ve que yo no le veo, hágase ver. Entonces, usted va a tener siempre ese espacio. Entonces, eso tiene una evaluación de 5 puntos, con los mapas, portafolios, las tareas. 10 puntos van a ser las pruebas, que ya vamos a hablar cómo hacemos las pruebas, y 35 puntos el examen. Así suman 50 puntos cada parcial, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que tenemos más o menos un 80% del peso del examen, y el resto el desarrollo. ¿Ok? Entonces, los mapas, ya hemos hablado de la razón por qué hacemos los mapas. Entonces, alguien que me gustaría que recuerde por qué hacemos cada clase un mapa. Para poder... Para consolidar conocimientos. Correcto, para poder fortalecer los conocimientos y consolidar, para que no sea solo memoria. Entonces, los mapas, recuerden de las características de los conectores, ustedes ya saben esto. Entonces, cada clase se transforma en un mapa. Hoy, nuestra clase se transforma en un mapa que tienen que subir al aula virtual hasta las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Los mapas puedes hacer tecnológico, puede ser una fotografía de tu cuaderno, de cómo has hecho. No hay ningún problema. El punto es que hayas organizado adecuadamente tu clase. ¿Qué pasaba? Antes en el semestre anterior, el mapa les decía, a ver chicos, en 5 minutos mándenme el mapa de lo que nosotros hemos revisado en clase. Me mandabas al celular. Hay a veces preguntas que yo les hago y les digo, ¿qué opinan al respecto? Envíenme al celular su respuesta individual. Entonces, ahí sabemos y estamos en clase y estamos razonando y ustedes tienen su opinión directa. ¿De acuerdo? Por eso hemos hecho la conexión de los teléfonos, he tenido el gusto de darles la bienvenida individualmente y ya tengo los teléfonos de todos, casi todos. Si alguien no me ha dado, por favor envíenme su número telefónico para yo saber quién me responde. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema importante de los mapas.
es fundamental que en el transcurso del camino nosotros vayamos reflexionando y viendo lo que está bien, lo que está mal, cuando tienes dificultades. No esperemos que un día antes del examen diga, lo que pasa es que no le entiendo la curva de biodisponibilidad. Chuta, un día antes del examen, ¿cómo le hacemos? Ahí ya no se puede. Entonces, en sus mapas, tengan un capítulo, un icono, o cuando hagamos el portafolio, por lo menos, tengan un tema, un espacio, una nube de reflexión, que digan, oh, no entendimos nada de esa historia. Ya, ok, yo veo, ¿no es cierto? Y comentamos. O en los foros, comenten, ¿saben qué? Chuta, no mismo entiendo la curva de biodisponibilidad, esa vaina está difícil. Entonces leemos los foros, nos comentan, pero pongan en una nube que se vea súper claro al inicio. Si le pones en letras chiquitas al final, capaz que no alcanzo a leer. Entonces sean oportunos y en sus mapas expresen su razonamiento. Buena nota, está todo bien, sin problema, perfecto. Yo leo eso y yo sigo, avanzo. Cuando ustedes no me dicen nada, quiere decir que está súper bien. ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, Cami, esa es como nuestra política dentro del curso. Ok, entonces les invito a que sean súper reflexivos. ¿Aprendieron, que no aprendieron, qué dificultades tienen? Ok, yo me puedo equivocar. Y como me puedo equivocar, entonces ustedes tienen que irse a revisar un libro sobre farmacocinética, farmacodinámica, revisen un libro, un artículo, y dice, chuta, ahí el doc dijo esto, pero aquí el libro dice tal cosa, entonces discutimos. ¿De acuerdo? Por ese proceso de reflexión, tú puedes enviar y tener tu mapa hasta las 12 de la noche de hoy día. Entonces vas a tener el tiempo para reflexionar. Es preferible que día a día vayas avanzando. Si esperas hacer esto un día antes del examen, no lo logras. Y es un problema. Entonces, mejor si es un hábito, se genera un hábito y eso es bueno. ¿Ok? Cuando la cosa es muy complicada, pero muy complicada, entonces entramos a la plastilina. Ya lo que cuando la cosa es compleja, le entramos plastilina, maquetas, de alguna forma, pero que no se queden conocimientos vacíos. ¿De acuerdo? Ok, así es nuestra política. Y llegamos a algunos acuerdos. Acuerdos fundamentales de cumplir las normas de pautas, respeto, ética, con valores y con principios. Es decir, nunca me van a ver que yo me enoje. Nunca me van a ver que yo les diga una grosería bajo ningún punto de vista. Nunca. Siempre voy a ser respetuoso con ustedes. Camilita, entonces, ¿qué es lo que yo espero de ustedes? Igual, respeto y consideración y que nos tratemos bien entre todos. Eso. Y entre ustedes. Entonces, si alguien tiene un comentario, tiene un criterio, se equivoca una cosa, yo no quiero una crítica destructiva, sino un razonamiento respetuoso. Y eso nos permita ser libres, libres de decir lo que yo pienso, como hemos hecho ahora en las reflexiones, libres de expresar tus sentimientos, que no estés ahí, en el aula eres una persona, fuera del aula eres otra. No, aquí tenemos que ser transparentes y eso es súper bueno. Entonces, estos son nuestros acuerdos. Este es nuestro acuerdo en cuanto a asistencia. Asistencia se traduce como participación. Participación. No quiere decir estoy en la pantalla. ¿De acuerdo? Ok. Normalmente no utilizamos celulares, excepto cuando yo les digo, por favor, envíenme una respuesta o envíenme un comentario este rato. Tienen un minuto para, yo les pongo pruebas, les pongo unas curvas. Les digo, a ver, mándenme en un minuto su ejercicio. Haces el churo, tomas una foto y me mandas el celular. Ahí utilizamos el celular. Por favor, tenga el celular bien lejos, a menos de que tengamos esa necesidad. El celular es un gran distractor. Peor en clases de fármaco, así, virtuales, el celular es un problema. Tengan tino con eso. Ok. Aquí empiezan los problemas. Bueno, no problemas. Aquí empiezan las historias que no hemos hablado y que en algunos casos pueden ser incómodas o cómodas. Primer problema. Nosotros tenemos solo 2 horas de clases en la semana. Y si perdemos esas 2 horas porque es feriado, porque se dio la Revolución Francesa, porque cualquier cosa, ¿ya? Es un problema y nosotros no podemos darnos ese lujo de perder. Entonces hemos tomado nosotros desde hace un tiempo, desde que me acuerdo, esta decisión. Todo el mundo tiene feriado y vacaciones, nosotros no. ¿Qué quiere decir? Puedes irte con tu papá a Tacames, a Francia, y estás de vacaciones en China. Sí, te conectas en el internet
y en el horario de clases nosotros nos vemos, porque nosotros no podemos perder clases. Están por suerte en un día bueno, los miércoles casi nunca se pierden, lo cual es bueno. Pero puede pasar eso, Cami. Lo que vamos a coordinar con la Cami es, yo les doy dos opciones, verán, chévere, dos opciones. Una, que nos reunimos el mismo día del feriado a las 8 de la mañana para que se despierten más. O sea, que duerman un poco más y son más cómodos a las 8. Plan A. Y el plan B, que cambiamos nuestro horario al jueves, porque el jueves no tengo clase en la mañana. O cambiamos el horario. Lo que no puede pasar es que esa clase está... Eso no. Y con los horarios que ustedes tienen, ya me pasó. Traté de recuperar un horario, una clase en una semana con unos compañeros. Fue imposible. Y tener clase a las 8 de la noche es muy incómodo, para ustedes y para mí. 8 de la noche, cansados, recién vamos a clases, no es muy incómodo. Entonces, preferimos eso, pero ya sabemos que esto. ¿De acuerdo? Entonces, esos son nuestros lineamientos. Otra cosa que es medio incómoda también, pero que también es necesaria. ¿Cuándo son las pruebas? Nosotros tenemos pruebas todos los días sábados a las 3 de la tarde. Todos los días sábados. ¿Por qué no en el horario de clases? Tengo un problema. Tengo 5 paralelos. En el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, el martes en la mañana, el miércoles en la mañana, el viernes en la mañana. Pasa que las preguntas del lunes ya les cambio yo para el martes, después les cambio un poco, no les viro, les cambio el miércoles. Pero para los del viernes ya están listos, ya tienen todas las preguntas. Por arriba, por abajo, de todas las formas de ver. Entonces los del lunes tienen un problema porque ellos siempre son los nuevitos. Y los del viernes siempre son, ya tienen como más. No es justo. Y como nosotros queremos ser equilibrados y coherentes y entrar en principios y en valores, entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo a todos en el mismo horario el sábado a las 3 de la tarde. Y puede ser que le tome, puede ser que no. Pero usted debe saber que ese sábado siempre tiene prueba. ¿Para qué será que nos sirve esto? ¿Qué creen que hacemos de esto? ¿Qué dices, Carol? Tal vez primero para que no nos copiemos y también por honestidad académica. No le escuché lo último, pero ¿qué dices, Juan Sebastián? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿O necesitamos esto? Todos los sábados. La evaluación todos los sábados, o sea, no sé, creo que, bueno, nos compromete a todos a estudiar un poco más, ¿no? Y también sí, a estar preparados. Correcto, eso es lo que dice Juan Sebastián, ese es el objetivo. El objetivo no es molestarles. El objetivo es que si la materia es compleja y es abundante y tiene dificultad, la única forma es de estudiar. Entonces, si usted puede dar y tiene que dar una prueba el sábado, ¿qué es lo que va a pasar, Giovanna? Si tienes que dar la prueba el sábado, ¿qué vas a hacer? O sea, voy a tener que, primero, como ya dijo, venir repasando la materia que ya habíamos visto. Revisar tus mapas. Voy a tener que estar preparado. Correcto, listo. Y ese ha sido el éxito de nuestros estudiantes. El éxito de los estudiantes no ha sido el docente por mí, ha sido porque ustedes se organizaron en un proceso y el proceso ha sido efectivo. Y parte del proceso es estar estudiando siempre. Entonces, todos los sábados tienen prueba. Y yo le puedo tomar o no le puedo tomar el sábado. Entonces, ¿de qué depende? De que en el aula se abra o no. Pero ponte, Dana se va con su familia el sábado, se va a la playa, súper bien en Same. ¿Qué vas a hacer, Dana, si estás el sábado en Same y tienes la prueba? Igual, conectarme. Te conectas 10 minutos y después se va a la playa, ¿ya? A las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? De modo que eso no interrumpa su relación con su familia ni nada por el estilo, pero eso es una necesidad. Entonces, creo que quiero explicarles las razones para que no sea una imposición no reflexiva ni sea un abuso. ¿De acuerdo? No quiero nunca abusar de ustedes ni imponer, pero en cambio es una necesidad. A mí estamos claros con eso. Ok. Entonces, perfecto. Esos son nuestros, cómo vamos a trabajar. Listo.
Y a eso lo único que me queda decirles es que todo esto está bajo la normativa y las políticas de la universidad. Puntajes, el tema de las asistencias y todo con la política de la universidad no nos salimos de esa historia. Trabajando con principios, con valores, con ética, con respeto, con consideración, que va a ser recíproco. Vamos a siempre tener mucho respeto. Ya tenemos el tema del horario. Por norma, usted tiene 10 minutos. Mi sugerencia solamente sería que en esos 10 minutos, si tiene problemas, avísenos, 1, y 2, si ese es mi caso, yo les avisaré. Ok, entonces, con esta historia vamos a tratar de respetar nuestros tiempos. Ya tendremos la oportunidad en el presencial. En alguna parte del camino nos volvemos a ver, nos tendremos de tiempo de tomarnos un café. En el presencial nosotros nos tomamos un café de vez en cuando, en clases, y eso es bueno. Pero ahora podemos tomarnos un café virtual, entonces así, salud, tenga su cafecito ahí, siéntese relajado, que eso ayuda. Ya hemos visto los temas que vamos a revisar, ahí están como los subtemas en principio ya detallado, y finalmente quiero decir los libros con los cuales vamos a trabajar. Los libros principales va a ser Catson, porque es una farmacología que se entiende un poco más fácil, un poquito más sencilla en el entender, pero eso no quiere decir que estés obligado a comprarlo, ni que estés obligado, o sea, es una guía principal. Me gusta también Karen Wallen, porque tiene una metodología a través del conocimiento básico, que es fundamental para dar los exámenes de posgrado. Entonces, los capítulos que correspondan, vas a este libro y ahí vas a encontrar esta dinámica muy interesante basado en las pruebas que se dan para posgrado. ¿Qué reto tienes? Que es en inglés. Ese es un buen reto y nosotros tenemos que desde temprano saber que el inglés va a ser una necesidad fundamental básica. Si no tenemos el inglés, entonces es una tarea a desarrollar. Entonces, Sofi, ¿cómo vas con el inglés? ¿Qué vas a hacer? No te escucho mucho, Sofi. ¿Ahí me escucha? Ahí sí. ¿Qué opinas, Sofi? Tengo un nivel aceptable de inglés, entonces, pero bueno, o sea, el inglés médico, las palabras sí es un poco complicado de entenderlos, pero mientras más practiques, más... Correcto. Ustedes son de una generación en donde el inglés ya está bastante avanzado, lo cual es muy bueno. Pero si alguno de los compañeros no está en el nivel de inglés, es un buen momento para que empiece. No espere que eso le coja para un posgrado o en la rural. Deben saber que si no tienen la certificación de inglés, no tienen acceso a ningún posgrado. Eso va a ser, ojo, que les aviso, en cuarto semestre. Entonces, eso va a ser muy importante. A quienes no tienen el idioma, eso es muy importante. Perfecto. Otro libro que pueden revisar, Goodman y Hillman, ¿sí? Es una farmacología buena, un poquito más compleja, pero les pueden ayudar mucho. Les sugiero también bajarse en el PDF del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, 10ª edición del 2019. ¿Por qué es esto? Porque aquí van a encontrar ustedes cuáles son los medicamentos que se manejan en el Ministerio de Salud Pública, porque son los medicamentos que vas a tener en los subcentros de salud, en los hospitales, que no son todos los medicamentos que se pueden revisar, pero es muy importante saber cuáles son estos medicamentos. Este vademecum también es bueno de Yachay porque tiene precios y tiene niveles de evidencia que justifican la presencia en el Cuadro Nacional de Medicamentos. Entonces, es una información valiosa, me parece. Tener un precio para comparar el fármaco A con el fármaco B, el costo, va a tener un elemento, un argumento importante para ustedes. Entonces, vale la pena y no es costoso este libro. Y finalmente pueden revisar también otras bibliografías como la farmacología del doctor Samaniego o la del doctor Ruiz, o también la farmacología de Richard Harvey. Todas estas son farmacologías que pueden ustedes revisar. Ok, dicho eso, entonces solo me queda darles nuevamente la bienvenida y
decirles que espero que sean exitosos y que nos veamos en el futuro con mucho optimismo. Entonces, con esta revisión, con esto quisiera darles un minuto más si es que alguien tiene preguntas o comentarios o alguna cosa más antes de entrar ya con materia de generalidades de fármaco. ¿Alguien tiene alguna inquietud, pregunta? Profe, una pregunta. Entonces, todas las clases hay que siempre mandar el mapa conceptual. Correcto. Todas las clases en la noche, hasta las 12 de la noche, tienes que mandar un mapa. Recuerda que puede ser digital, puede ser una fotografía de tu resumen de tu cuaderno. El punto es que tengas y te envíes el documento a través del cual tú has revisado la materia que el día tenemos. Cuando lo hacemos día a día, se transforma en una cosa sencilla y el sábado vas a tener tranquilamente argumentos para dar tu prueba. Recuerden que todas las pruebas son acumulativas. Entonces, cada prueba es todo lo que se ha visto. Cada prueba, todo lo que se ha visto. Entonces, revisas tu mapa y eso va a ayudar. Me parece una buena pregunta, Doménica, gracias. Profe, y la última, perdón. Igual empezamos las pruebas desde este sábado. Puede ser que este sábado, pero ahora un poco, porque tenemos muy poca materia. El sábado a la fija no les voy a tomar la prueba, porque no tenemos mucho argumento de qué manejar. Por eso vamos a empezar un poco de fisiología. El sábado no, se puede ir a la playa tranquilamente. ¿Ya? El próximo a la fija, sí. El próximo a la fija, sí. Chévere. Muy bien, listo. Es una estirada así como Carol, así. Es una estirada para, antes de empezar, lo de farmacología. Póngase quiero tener una imagen, una foto de esto para ayudarnos, porque ya les he de decir lo que tenemos una wiki ahí y que no nos ha funcionado, vamos a ver. Entonces, póngase cercano para poder yo tener en el listado, ¿de acuerdo? Chévere, ahí tengo la primera. Ok, listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, listo. Yo tengo aquí otro grupo. La foto, eso. Aquí tengo otra foto también que tengo que tomar. Eso, esa foto. Chévere. Listo, entonces vamos a tomar la foto número 2. Ok. Listo, entonces estamos ahora, vamos con la materia, entonces. Vamos con la materia. Listo. Ok, entonces, David Alejandro, cuéntanos cuál es el objetivo, por qué estamos sentados aquí en la cátedra de farmacología. Sería para poder entender el funcionamiento y el uso adecuado de los fármacos, para poder así brindar un buen tratamiento y velar el cuidado y el bienestar del paciente. Ok, perfecto. ¿Qué dices, Valeria? A lo que David, ¿qué le complementarías? Hemos dicho algunas veces, ¿y para qué estamos aquí? También para, o sea, entender la fisiología de cada uno para poder tratar de manera adecuada. Correcto, ya. y tomar decisiones. Recuerda que decidimos en base a los criterios que nos dijo David. Queremos saber los medicamentos, cómo están, cómo se forman, cómo funcionan, pero al fin del día tenemos que tomar decisiones. Y no estamos acá para tomar decisiones. Esto es importante. Ok. El problema que se da en la toma de decisiones es que uno primero debe entender los términos. Ustedes mañana, en quinto semestre, van a tener problemas. Me refiero a que van a revisar problemas, el problema de dolor, el problema de fiebre, el problema de una convulsión, el problema de una hipotimia, el problema de una hipotensión, el problema de una hipertensión, como problemas. Y en cada problema van a tener que resolver el grupo farmacológico. Parte de la historia es el hecho de que cuando uno no tiene bien claro lo que significa el problema o las palabras, entonces tenemos dificultades en la terminología. Y por eso el primer punto de la BP se llama aclarar los términos. Aclarar los términos quiere decir entender bien qué es esto. Y en farmacología tenemos un problema. Hay términos muy similares que parecen que son lo mismo. Y
cuando uno entiende de una forma y otro se expresa de otra forma, pueden haber grandes confusiones. Y ahí empieza el problema. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aclarar los términos. Entonces, les voy a dar un listado de términos que son principios de farmacología. Y vamos a ver cómo entienden ustedes esos términos. Y luego vamos a ver realmente qué significa. Quiero decir que vamos a hacer los conceptos. Entonces, vamos a dividirnos nuevamente en 6 grupos y vamos a hacer una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Ustedes van a abrir en su aula virtual, en la parte de actividades de abajo, tienen unas que son de términos, de terminología. Es un ejercicio de terminología, que es esta hoja de Word. ¿Qué es lo que tienen? Ustedes tienen aquí palabras que están vinculadas a la farmacología, tienen un número. Acá tienen conceptos. Entonces, lo que queremos es que de estos conceptos le identifiques de estos qué es un biofármaco, qué es una droga, qué es una farmacia, qué es un medicamento, qué es un fármaco, qué es un principio activo, qué es un placebo, o es lo mismo todo. ¿Es lo mismo fármaco que medicamento? Entonces, ahí está el tema. Les vamos a dar a ustedes 10 minutos. 10 minutos para que juntos revisen, analicen, se organicen. Y luego vamos a ver cuán acertados estuvimos en cuanto a los conceptos, de los términos de lo que significa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es a dividirnos nuevamente en los 6 grupos. Yo les voy a dar 10 minutos, esté pendiente en el chat. Yo les digo, les falta 1 minuto. Y luego comentaremos a ver cómo nos fue. ¿De acuerdo? Si tienen claro el ejercicio de lo que tenemos que hacer. Chévere. Recuerde que está en el aula virtual, todos ustedes tienen. Ok, entonces, en sus marcas nos vamos a 6 grupos. Nuevamente, no sé si sean los mismos. Ahí me cuentan ustedes después. ¿Listo? Cami López, ¿tienes problemas con tu internet? ¿Se va, se sale cada rato? Sí, no sé qué pasa, pero se sale cada rato. Sale cada rato. Veamos si es que no tienes problemas aquí y ingresas al aula ahorita. Bueno. Ahorita está asignándose a Camila, a Santiago y a Valeria. La Cami va a ir al grupo 5. El Santiago va a ir al grupo 6 y Valeria va a ir al grupo 3. Esperemos que funcione bien. Ok, chicos, estamos nuevamente para esta recta final de la clase. Listo, entonces, hemos podido analizar y hemos tenido una lista de términos y conceptos. Entonces, de ahí me gustaría primero escuchar qué dificultades o qué pudieron observar, qué complicaciones pudieron ver. Les escucho. ¿Complicaciones respecto al trabajo en grupo en sí o sea, en cuanto al texto, a la tarea en sí? Si tenían que relacionar, ¿estuvo fácil? ¿Qué pasó, Santiago? A ver, bueno, primero sí es un poco complicado coordinar como que cómo se distribuye el trabajo o cómo lo vamos a realizar entre todos. Entonces, bueno, esa sería una de las primeras complicaciones. La otra también podría ser, en mi caso, el internet me está fallando mucho y me tardé bastante abriendo el archivo. Entonces, esas serían las complicaciones. Y, bueno, quizá la más difícil sería, hay términos muy nuevos, entonces sí tenemos como que complementar un poco para tener al menos una idea y poderle relacionar. Entonces, esas serían las complicaciones. Ok, entonces, hay un tema importante, términos nuevos.
¿ya? Va a ser importante. Jenny, si estás ahí. Entonces, términos nuevos sí es un problema. Cami López, ¿qué Lo más? que pasa es que mi cámara se dañó y estoy intentando entrar por el cel. Me sale que se Ok. desconfiguró. Tengo que Sí, apagar la para nosotros compu. es importante saber que estés ahí, ¿no? Ok, entonces, Cami López, ¿qué más encontraron como dificultades cuando ya revisen los términos y los conceptos en ese proceso de relacionar? Y algunos se parecían con otros, entonces tocaba ver bien cuál correspondía al término correcto Hay y términos diferenciar. parecidos y eso es importante y que generan confusión. Entonces, vamos a revisar con ustedes cómo son los términos y en base a eso ir haciendo, no sé si nuestras correcciones o puntualizando realmente los términos para estar con certeza. Entonces, empecemos a ver algunos términos. A ver qué es lo que nosotros podemos analizar. Ejemplo, xenobiótico. ¿Qué es un xenobiótico? Este es un término nuevo para nosotros. No hemos utilizado mucho este concepto del xenobiótico, pero en principio el xenobiótico es cualquier sustancia, cualquiera, que puede estar en contacto con nosotros como seres humanos o con los seres vivos, en este caso animales o plantas también. Ese es un xenobiótico. El xenobiótico entonces implica que se pone en contacto con nosotros, interactúa. ¿Qué quiere decir? Eso pueden ser medicamentos, smog, papeles, químicos, pinturas, tintes, esmaltes, comidas, bebidas. Todos esos son xenobióticos. Todos esos son xenobióticos. Entonces, basado en ese criterio, ¿cuál es la diferencia entre xenobiótico y medicamento? ¿Qué dices, Jenny? ¿Cuál sería la diferencia entre xenobiótico y medicamento? Ya, sí, ya logré entrar. Ya. Ya, la diferencia entre xenobiótico y medicamento sería que el xenobiótico es, el medicamento sería como que más terapéutico porque el fármaco sería como más terapéutico porque el xenobiótico son sustancias que pueden ser nocivas. Entonces el medicamento en sí, no. En principio el medicamento no puede ser nocivo, pero Michelle, si es que el medicamento, en vez de darle el metamizol, le das el metimazol, ¿puede o no puede ser nocivo el medicamento? No, pues solo va a causar efectos adversos, pero no creo que sea dañino. ¿Qué dices, Matías? No conozco qué hace cada medicamento, pero si es que nos podemos equivocar de esa manera, sí podríamos causar daño, dependiendo del fármaco con el que estemos trabajando. Correcto. Entonces, lo que nos dice Matías, o sea, no necesariamente, cualquier xenobiótico puede generar daño también. Un tiñer genera daño, pero un medicamento mal dado también puede generar daño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre xenobiótico y medicamento? Porque no está en el hecho de que te haga o no te haga daño, o te haga o no te haga un beneficio. Por ejemplo, un esmalte puede ser beneficioso por la parte de imagen o lo que sea. Un alimento es un beneficio porque es un nutriente y es un xenobiótico. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre xenobiótico y medicamento? ¿Qué dices, Carol? Sí, les escucho. Yo pienso que tal vez xenobióticos puede ser como un poco más adictivo que los medicamentos. No necesariamente. Un xenobiótico no es una sustancia adictiva. Puede. O sea, un poco de droga, de coca, ¿es un xenobiótico? Sí, porque se ponen en interacción contigo. Y ese xenobiótico es adictivo. Pero no todos los xenobióticos son adictivos. Y yo puedo tener medicamentos que generan adicción. De hecho, hay un montón de medicamentos del sistema nervioso que son adictivos. Entonces, la adicción no diferencia entre un xenobiótico y un medicamento. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué dice Juan Sebastián?
No sé, o sea, a ver, yo pienso que el xenobiótico es como que engloba todito, ¿no? En cambio, el medicamento tiene, no sé, una función específica dentro de nuestro organismo. Una orientación. Entonces, es más la Pero yo orientación. diría que el medicamento Orientación. va a ser de una manera intencionada o el xenobiótico puede ser de una manera accidental. Correcto, lo que dice la Cami también, es decir, el xenobiótico puede ser, no tiene un contexto intencional de hacer una terapéutica. El medicamento sí. El medicamento, o sea, tú vas ya con una orientación. De que funcione o no funcione es otra historia. Pero la diferencia entre xenobiótico y medicamento es el hecho de que los xenobióticos son cualquier cosa que se ponga en contacto. El medicamento, en cambio, ya tiene una orientación. Entonces, ¿qué ciencia estudia los xenobióticos y qué ciencia estudia los medicamentos? Entonces, la farmacognosia es la que estudia los xenobióticos. Es decir, es esta ciencia que estudia todas las sustancias que se ponen en contacto con los seres humanos. Eso se llama la farmacognosia. Y entonces, ¿qué estudia la farmacognosia? Las propiedades químicas, las propiedades físicas, y estudia también las propiedades organolépticas. Cuando digo propiedades organolépticas, ¿a qué me estoy refiriendo? Es decir, ¿qué es una propiedad organoléptica? ¿Qué dices, Jorge? ¿Qué es una propiedad organoléptica? La verdad, no tengo idea. No tenemos muy claro. ¿Qué suena eso de organoléptico? ¿A qué nos suena? ¿Qué dice Shirley? Tal vez algo relacionado con, no sé, con los órganos. Con los órganos, pero por ejemplo el corazón, los huesos. ¿Qué dice Catherine? ¿Cuáles son propiedades organolépticas? Yo lo entiendo como algo relacionado con los sentidos. Exactamente, con los órganos de los sentidos. Entonces, las propiedades organolépticas son aquellas que tú puedes captar con los órganos de los sentidos. Entonces, damos un ejemplo. Valeria, ¿cuáles son las propiedades organolépticas del agua? Que es incolora, insabora e inolora. Esas son propiedades organolépticas, porque están relacionados con los sentidos. Entonces, Martín, dime las propiedades organolépticas de una gelatina. Depende del sabor, o sea, dulce, de consistencia gelatinosa, también puede ser líquida, cuando se le hace como a tomar. ¿Qué más? El olor, los sabores de gelatina. Correcto, Eso. entonces, esas son propiedades organolépticas. Están vinculadas con las características que tú puedes ver a simple vista y sentir directamente. Olor, sabor, textura, forma, descripción de color, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son propiedades organolépticas. Entonces, la farmacognosia estudia las propiedades químicas, las propiedades físicas y las propiedades organolépticas de todas las sustancias que se ponen en contacto con nosotros como seres humanos. Entonces, la farmacología, en cambio, estudia los medicamentos. La farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos con orientación terapéutica. ¿Sí me explico? Entonces, la farmacología no estudia un esmalte. La farmacología no estudia un pan. ¿Por qué? Porque un pan no está orientado con una actividad farmacológica terapéutica. ¿Sí me explico? Los dos son xenobióticos. Un medicamento también es un xenobiótico. La farmacología va a estudiar la interacción de las sustancias, pero sustancias que están orientadas con acción terapéutica beneficiosa, que pueden ser reguladoras, inhibitorias, estimuladores, lo que fuese. No importa qué acción tiene, el punto es que vaya a actuar con un objetivo de tipo terapéutico. Entonces, la diferencia entre farmacognosia y farmacología está orientado hacia dónde estudia, ¿de acuerdo? Entre el xenobiótico y un medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, esto para nosotros es importante. Ahora, aquí hay otro tema muy importante que parece igual. ¿Qué es un fármaco y qué es un medicamento? Entonces, aquí les presento un fármaco. Ácido acetil salicílico es un fármaco. Y aquí les presento un medicamento.
Este medicamento se llama acrogésico y está compuesto por tramadol y paracetamol. Ok, entonces, veamos aquí. Alison, ¿cuál es la diferencia entre fármaco y medicamento? ¿O es igual? ¿Qué dice Alison? Carlita. Un fármaco, como dijo, es una sustancia individual, en cambio un medicamento ya es la combinación de más fármacos. Ok, primera cosa que va a ser importante. Un medicamento puede ser simple y tener un fármaco, o puede tener diferentes fármacos. Un medicamento puede tener diferentes fármacos. Entonces, hagamos este ejemplo del acrogésico que tiene tramadol y paracetamol. Aquí, ¿cuál es el medicamento y cuál es el fármaco, Carlita? El medicamento sería acrogésico. ¿Ya? Este sería el medicamento, esta caja con estas pastillas acá. Ese es el medicamento. ¿Y el fármaco? Tramadol más paracetamol. El tramadol es un fármaco y el paracetamol es otro fármaco. Entonces, tramadol, paracetamol, el fármaco es el principio activo, el que cumple una función terapéutica. Y el medicamento es la presentación farmacológica que yo tengo a disposición, que compras en la farmacia y que tiene principios activos. Entonces, vamos a construir ahí un ejemplo importante que nos va a hacer. Ejemplos. A ver, veamos. Aaron, cuéntanos un medicamento que tú tengas en la casa que utilices o que alguien utilice en la casa. ¿Qué dices, Aaron? Un medicamento que alguien utilice en tu casa. No he visto. No utilizan ningún medicamento en la casa. A ver, entonces, Ángelo. Ya, la loratadina. La loratadina, ok. ¿La loratadina qué es? ¿Un medicamento o un fármaco? Un fármaco, me parece. ¿Por qué es un fármaco la loratadina, Ángelo? Porque es el compuesto principal. El principio activo se llama. El principio activo es. Exacto, es el principio activo. La loratadina es el principio activo. Pero yo viene en una caja que se llama loratadina, que se transforma en la caja que tú compras y son las tabletas y es el medicamento que estás tomando. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en este caso, la loratadina resulta ser la caja que estás tomando el medicamento que tiene un principio activo que es la loratadina. La loratadina resulta ser la cosa. ¿Ya? Okay. Veamos otro ejemplo. Veamos, Giovanna, cuéntanos un medicamento que tengas en casa, que utilicen alguien en la casa. Ibuprofeno. El ibuprofeno. ¿Qué es el ibuprofeno? Un analgésico, básicamente. Es un analgésico antiinflamatorio. El ibuprofeno que tienes en tu casa, ¿es un medicamento o es el principio activo? Creo que es un medicamento. Ya. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé si estoy mal, pero me parece que es paracetamol. El ibuprofeno, el principio activo es ibuprofeno. Ya. Que en tu caso viene como nombre comercial ibuprofeno. El medicamento es ibuprofeno y tiene un principio activo que se llama ibuprofeno. ¿Sí? ¿Suena esto raro o no? Entre medicamento y fármaco y principio activo. En estos dos casos de Ángelo y de Giovanna, los principios activos tienen el mismo nombre, o el medicamento tiene el mismo nombre del principio activo. Pero ¿qué pasó con el acrogésico? El acrogésico era el nombre del medicamento que tienes en la caja. ¿Pero el principio activo es acrogésico? No. ¿El fármaco es el acrogésico? No. ¿Cuál era el fármaco o los fármacos que tenía el acrogésico? ¿Cuáles eran, Carol? A ver, perdón.
El tramadol y el paracetamol. Ya, entonces el tramadol es un principio activo, por lo tanto un fármaco. O sea, principio activo y fármaco son sinónimos. ¿Ya? Y el paracetamol también es un principio activo, un fármaco. Y diferenciamos del medicamento, que es el analgésico. El medicamento es la caja, la tableta, la ampolla que tú llevas. Y esa presentación farmacológica de ese medicamento tiene principios activos. Que a veces, en el caso de Ángelo o de Giovanna, el principio activo era el mismo, ibuprofeno, paracetamol o loratadina. Veamos otro ejemplo. Victoria, un medicamento que tengan en tu casa. Lumbral. ¿Cuál? Lumbral, algo así creo que se llama. El umbral, ya, ok. Umbral. El umbral es el umbral es un medicamento o un fármaco. Creo que es un fármaco. ¿Por qué? Sí, no sé. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? No sabemos, y ahorita no estamos obligados a saber si es medicamento o fármaco. ¿Qué debería ser para que sea medicamento y qué debería ser para que sea fármaco? El umbral. Si para hacer medicamento tiene que tener varios fármacos, 1 o 2 fármacos. Y si es que es fármaco, tiene que ser parte de un medicamento. Tendría que ser parte de un medicamento. ¿Un fármaco debería ser parte de un medicamento o al revés? ¿O un medicamento ser parte de un fármaco? ¿Cómo sería? ¿Quién es parte de? El fármaco es parte del medicamento. El fármaco sería parte del medicamento. Entonces, para nosotros es muy importante este contexto y diferenciar lo que es un fármaco de lo que es un medicamento. Entonces, el principio activo del umbral, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio activo del umbral? Uno tiene que ir a ver y descubrir ahí cuál es el principio activo del umbral. Entonces, ibuprofeno o paracetamol, ese es el principio activo. Y el umbral es el nombre comercial de este medicamento, básicamente. Entonces, eso es muy importante. Justo el objetivo es lo que pasó con Victoria, es decir, ¿ese será medicamento o es el fármaco? El medicamento, la caja, lo que nosotros estamos teniendo ahí, y esos tienen principios activos, que puede ser uno o pueden ser varios. Por ejemplo, otro ejemplo, Carlos Alberto, ¿qué otro, dime otro medicamento que tengan en casa? Hay un montón, pero podría ir a ver, porque no me acuerdo. Uno que te acuerdes que suena así como mucho en casa. O sea, el paracetamol, pero ese ya es un... Ya, ¿el paracetamol es medicamento o es fármaco? Fármaco, porque es principio Es un activo. fármaco, porque es el principio activo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo pequeñito en este último minuto que tenemos. Supongamos que Doménica es la doctora y Martín es el paciente. El Martín va donde la Doménica y le dice, doctora, me tengo un dolor de cabeza. Y la Doménica dice, perfecto, y le prescribe, tómese Femen. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? La Doménica le prescribe Femen. El Femen no es para los dolores menstruales. Pero el Femen, ¿qué es? ¿Es el medicamento o el principio activo? El medicamento. Es el medicamento. Es el medicamento. ¿Cuál es el principio activo del Femen? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Entonces, para el dolor de cabeza del Martín, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Sí. Probablemente sí. Ya, ¿y por qué el problema? Que Doménica dice, pero eso de ahí no es para cólicos menstruales, ¿cómo le voy a dar al Martín? Entonces, ¿qué es lo que, ves la diferencia entre medicamento y fármaco? El medicamento tiene posicionamiento comercial, orientación. Es el mismo ibuprofeno. ¿Qué color tiene el Femen? Rosado. ¿Por qué es rosado y no es amarillo? Es direccionado para las mujeres. Porque el comercio va orientado hacia... Entonces, ahora ya tenemos súper claro lo que es un medicamento que está orientado, tiene una presentación, tiene un color, tiene una orientación. El principio activo es el ibuprofeno, que tiene su función. Entonces, esa es la diferencia entre el medicamento y el principio activo. Y miren que tiene repercusión en el uso clínico. Y tiene repercusión en el momento que vos tomas decisiones.
Porque el Martín no se sintió nada agradable de que tú le prescribas, Doménica, el Femin. No, ¿cómo así? Femin. Y le hubieses prescrito Buprex, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene orientación comercial, el principio activo, ¿no? ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, para mí ha sido un placer iniciar esta sesión con ustedes. Vamos a vernos la próxima semana. Recuerden que tenemos un foro ahora hasta la noche para que ustedes participen en el foro y elaborar su mapa. ¿Ustedes tienen clases de ahorita ya? Una preguntita, sí. El mapa conceptual iría, porque dice pautas de la farmacología, entonces nos basaríamos como que lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto básicamente de la organización, de las pautas, tengan su mapa y sepamos cómo vamos a trabajar. Y apenas de estos 4 términos que hemos visto. ¿De acuerdo? O sea, ya, listo. Chévere. Gracias. Un abrazo, un gusto de trabajar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Ok, hasta luego, Doc. Yo me quedo aquí para el que tenga alguna pregunta. Gracias, Doc. Un buen placer, día. un gusto, que pasen bien. Una pregunta. David. Veo que en el EVA estaba puesto una, como para subir nuestra foto en un Excel. Ya. Es una wiki que no está trabajando bien, estoy construyendo eso. Vamos a ver, ¿algunos de ustedes tienen ya experiencia y saben manejar wikis? No, ok, entonces estamos en ese contexto, no se preocupen, no es una tarea, es un proceso que vamos a aprender, nos va a servir a hacer wikis, pero déjame que yo, porque no está funcionando. ¿Cuál es el objetivo? En las listas de alumnos, de estudiantes, me gusta poner la fotografía en la lista, y para cuando yo pongo una nota o veo algo, me acuerdo de la cara de las personas, de ustedes. Entonces, el objetivo era tener un trabajo colaborativo, tener el Excel y cada uno de ustedes que ponga una foto en la hoja, pero que sea un documento compartido para todos. Ese es el objetivo. Pero todavía en la práctica no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque no conocemos muy bien cómo funciona la wiki. Entonces, primero voy a darles unas instrucciones, enseñarles bien, ver que funcione bien, para que esto sirva de trabajo colaborativo con ustedes. ¿Por qué? Porque en algunos casos pueden tener trabajos que se puedan apoyar, documentos que puedan trabajar juntos. Tienen que aprender a hacer una wiki. El momento que ya esté bien alineado, yo les enseño y hacemos de ese ejemplo. ¿De acuerdo? Chévere. Listo, muchas gracias. Así que no se preocupen. Un abrazo, que tengan un buen día. Una preguntita más. Con respecto Jackie, al foro, Jackie y de ahí la con respecto al foro, yo ya había dejado mi mensaje porque leí que era hasta las 7, entonces yo ya lo había hecho de acuerdo a la información que nos mandó. No te preocupes, desde de ahí no hay problema. Igual va a incorporarse al foro, no te preocupes. Ya, gracias. Cami. No, mi pregunta igual era, ¿el foro es sobre una opinión de la clase o un resumen de la clase? No es un resumen, es una opinión, es un criterio. Es decir, ¿qué te parece sobre las cosas, sobre el tema que tú tienes ahí? Es un comentario más que un resumen. Es un comentario solamente. El comentario está ligado a lo que más quieres, nada más. Listo. Nos vemos, chao.